Muy buenas tardes a todos, mi nombre es John Freddy Nope, estudiante de Ingeniería de Sistemas de tercer semestre de la Universidad Católica de Colombia. Autorizo al profesor Pedro Rincón a hacer uso de este video. El ejercicio que me fue propuesto a mí fue el número 2, en donde se plantea que es un juego al azar en donde se lanza un dado y se elige una ficha de una bolsa en donde existen 4 colores: el amarillo, el azul, el blanco y el rojo. Los casos posibles son 24, en donde tenemos el número de cada dado y además tenemos un caso por cada color de la bolsa de fichas. Para nuestro primer ejercicio se nos plantea calcular la probabilidad al lanzar un dado y obtener un número primo, y además al sacar una ficha de la bolsa obtener alguna de los colores de la bandera colombiana. Para hacer el cálculo de esto, lo que nosotros hacemos es multiplicar la cantidad de casos favorables del dado, o sea 3 sobre 6, por la cantidad de casos favorables de la bolsa de fichas, 3 sobre 4. Al hacer esto obtenemos que la probabilidad es de 0.375, lo que equivale al 37% de los casos. En pantalla podemos evidenciar cuáles serían los casos probables. Entonces todos los números primos saldrían, pero además saldrían combinados con la cantidad de fichas. Para el segundo ejercicio lo que se plantea es obtener la probabilidad de sacar una ficha blanca. Entonces, para esto, como tenemos que siempre lanzar un dado y sacar una ficha, lo que pasa es que vamos a tener 6 sextos de probabilidad de sacar cualquier número del dado, pero esto lo tenemos que multiplicar con un cuarto, que sería la cantidad de casos favorables de sacar la ficha color blanco. Esto nos da probabilidad del 0.25, que serían los que están en pantalla. Tendríamos cada número del dado que sale con una ficha blanca. Para el siguiente evento se nos plantea obtener la probabilidad de conseguir un número impar. Entonces para esto debemos tener claro cuáles son los números impares, que son 1, 3 y 5 en un dado. Pero además estos pueden estar combinados con cualquier color de la bolsa de fichas. Así que para calcular la probabilidad ponemos los casos posibles de obtener un número impar por la probabilidad de obtener cualquier otro color en la bolsa de fichas, lo que nos da un medio, y eso equivale al 50% de probabilidad, que serían todos los números, todos los eventos que podemos ver en pantalla, en donde están todos los números impares, pero además están combinados con todos los colores de la bolsa de fichas. Para el siguiente caso, lo que se nos plantea es obtener la probabilidad de sacar un número par o una ficha roja. Lo que debemos hacer en este caso es dividir la probabilidad en diferentes subcasos. Lo que vamos a hacer en este momento es empezar calculando la probabilidad de obtener un número 2 y cualquier otro color. Entonces para esto tenemos un sexto, que sería la probabilidad de sacar un 2, multiplicada por la probabilidad de sacar cualquier otro color de los 4 colores que hay. Esto nos da que tenemos un sexto de probabilidad de sacar 2. Para la probabilidad de sacar 4 hacemos el mismo procedimiento y nos da el mismo resultado de un sexto. Y para sacar la probabilidad del sexto caso hacemos el mismo procedimiento teniendo 3 probabilidades de un sexto. Pero para calcular la probabilidad de sacar una ficha roja, lo que hacemos es calcular la probabilidad de sacar cualquier número, pero excluyendo únicamente a sacarlo con una ficha roja, con un cuarto. Esto nos da que tenemos una probabilidad de un cuarto. Lo siguiente que hacemos es sumar todas estas probabilidades que teníamos arriba, estos subcasos, y lo que nos da 3 cuartos, que es una probabilidad del 75% de que pase este evento. Aquí en pantalla podemos evidenciar cuáles serían estos casos, en donde pues tenemos todos los casos pares de todos los colores, amarillo, azul, rojo y blanco, pero además tenemos los números impares que se obtienen sacando solamente las fichas rojas. En el siguiente problema lo que se nos plantea es calcular la probabilidad de no obtener una ficha blanca. Entonces para esto lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de sacar cualquier número del dado, pero sacar únicamente amarillo, azul y rojo, o rojo, perdón.
Entonces para esto tenemos los 6 sextos de sacar la probabilidad de cualquier número por los 3 cuartos de sacar solamente amarillo, amarillo o azul o rojo. Esto nos da el 75% de probabilidad. Y estos serían los posibles casos, donde vemos que salen todos los números de los colores del amarillo, azul y el rojo. Para el caso F, lo que se plantea es que debemos obtener la probabilidad de no sacar ni una ficha blanca ni un número par. Entonces, para esto lo que hacemos es calcular la probabilidad de sacar los opuestos. Es decir, si necesitábamos calcular la probabilidad de no sacar una ficha blanca, calculamos la probabilidad de sacar las fichas amarilla, azul y roja, que sería 3 cuartos. Y a esto lo multiplicamos por la probabilidad de sacar los opuestos de los pares, es decir, los impares. O sea, por calcular la probabilidad de sacar 1, 3 y 5. Entonces, al multiplicarla, tenemos que esto nos da 0.37, que sería la probabilidad de sacarlos. Aquí en pantalla ya los podemos ver, que serían los números impares, pero con los colores que no son blancos. Para el ejercicio G, lo que se plantea es que debemos obtener la probabilidad de sacar un número menor que 5 en el dado o cualquier ficha negra de la bolsa de fichas. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es dividir la probabilidad en diferentes subcasos como ya lo habíamos hecho antes. Lo primero que vamos a hacer es calcular la probabilidad de obtener un número menor que 5. Entonces, recordemos que los casos favorables para esto serían 1, 2, 3 y 4. Entonces, este sería nuestro primer elemento. Pero esto lo multiplicamos por los 4 cuartos de sacar cualquier color de la bolsa de fichas, lo que nos daría una probabilidad de 2 tercios de obtener un número menor que 5. Pero para el segundo, el de obtener una ficha negra, para este caso no importa qué número obtengamos en el dado, pero sí lo que sí va a importar es el color de la ficha que saquemos. Entonces recordemos que en nuestra bolsa de fichas solo teníamos amarillo, azul, rojo y blanco, así que va a ser imposible que saquemos una ficha negra, por lo cual la probabilidad multiplicada va a ser 0. Así que lo siguiente que hacemos es sumar estas probabilidades que ya habíamos obtenido, esta y esta, lo que nos da los mismos 2 tercios que habíamos obtenido en la primera probabilidad. Esto nos da el 66% de probabilidad de sacar este evento, los cuales vemos en pantalla, en donde vemos que todos los números de los dados son inferiores a 5 y que además tienen cualquier color de la bolsa de fichas. Pero pues como en la bolsa de fichas no había color negro, entonces este color no puede aparecer. Y por último, debemos calcular la probabilidad de obtener un número menor que 5 en el dado y además una ficha negra en la bolsa. Bueno, para esto lo que hacemos es, primero tenemos que calcular cuál sería la probabilidad de sacar un número menor que 5 en el dado, lo que sería 4 sextos. Recordemos que estarían los números del 1 al 4. Pero además tenemos que calcular la probabilidad de sacar una ficha negra de la bolsa de fichas. Recordemos que la fórmula de probabilidad nos dice que es casos favorables sobre casos posibles, pero como en este caso no tenemos ningún caso favorable, o sea no tenemos ninguna ficha negra en la bolsa de fichas, este número equivaldrá a 0, lo cual haciendo la multiplicación nos daría el 0% de probabilidades de sacar este evento, es decir que sería imposible.